¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Es miércoles 2 de octubre. José Antonio Bustabaz, muy buenas noches. Muy buenas noches. Marino Mercante, investigador y autor de un tratado sobre usos horarios, específicamente aquí en Galicia, que tiene ya unos años, año 2006 empezó a redactar este estudio y que está de máxima actualidad después de saber que el Congreso de los Diputados está estudiando la posibilidad de modificar la hora oficial de España, que como sabemos es la hora GMT más una. Vamos a hablar enseguida de muchos detalles de ese programa estupendo que realizaste ya hace un tiempo, pero vamos a ver un vídeo primero para saber un poco de qué estamos hablando. Una España con horario británico, aunque para muchos parezca una posibilidad descabellada, hace no tanto, exactamente 70 años, compartíamos el mismo horario que el de la capital londinense. Fue una decisión política que nuestro país, situado en la parte occidental de Europa, asumiera los mismos horarios que la Europa central, la dominada en los 40 por el nazismo y que llevó a Franco en el 42 a adelantar 60 minutos las agujas de nuestro reloj. Por pura simpatía con el régimen perdimos una hora, todos los días del año durante más de 7 décadas, pero a pesar del desajuste solo hace falta mirar un mapa para ver que estamos en el mismo meridiano que Reino Unido, Irlanda o que nuestros vecinos portugueses. La decisión quedó inamovible. Por eso, cuando Lito Prado, un ourensano militante del BNG, se atrevió a decir que este horario suponía un despilfarro de energía, no recibió más que críticas, cuando en París, Berlín o incluso en Cataluña, en el otro extremo de la península, es de noche, aquí aún no estamos en el atardecer. Su propuesta de que Galicia cambiara su uso horario para adaptarnos a Greenwich, igualándonos a Portugal o a las Canarias, fue ignorada y ridiculizada. Feijóo la llegó a tachar de peregrina y José Blanco, exministro de Fomento, de chorrada. Los partidos que en época de bonanza económica no le daban importancia a cuestiones como el ahorro energético la dejaron de lado. Los nacionalistas la llevaron al Parlamento gallego y también al Senado, con sendos portazos. Lito Prado insistía en que sus motivos eran exclusivamente ecológicos. Ahora las opiniones de los que tanto lo criticaron han cambiado mucho. Una comisión formada por diputados también del PP estudia en el Congreso que volvamos a nuestros orígenes, a Greenwich, tal y como ya se había acordado en 1884. Amanecer y acostarnos una hora antes, acompasados con el sol, aprovechando las horas de luz y con unos horarios laborales más compactos. Al salir el astro por el este y moverse la Tierra de oeste a este, sus rayos llegan antes a países como Alemania o a las comunidades mediterráneas. Cataluña sería una de las más perjudicadas si se produce el cambio, un hándicap al que tendríamos que acostumbrarnos, pero que en realidad no se trataría más que de regresar a nuestro horario natural. Bueno, José Antonio, ¿tiene sentido, es lógico, es provechoso que se acometa ese cambio que está empezando a estudiar el Congreso de los Diputados? Bueno, yo creo que sí. Desde el punto de vista, digamos, astronómico, pues sí, porque lo que hay ahora es que estamos, bueno, en un horario un poco fuera de, como solemos decir a veces, pues fuera de órbita, o sea, porque aquí podemos ver aquí en sí, vamos a empezar viendo, porque como les decía, José Antonio es autor de ese riguroso estudio que nos va a permitir ir comprobando de una forma muy precisa, además, bueno, pues la extravagancia que muchas veces para Galicia supone que estemos tan desfasados con respecto a la hora que nos correspondería. Exactamente. Así que vamos a ir viéndolo en la pantalla mientras José Antonio nos lo va a explicar. Aquí, por ejemplo, en el ordenador podemos ver que en el mes de enero, podemos poner el año 2013, puede ponerse cualquier año, pero vamos, consideramos, por ejemplo, el 2013, bueno, vamos a poner el 2014, que es ya el año siguiente, y entonces ya lo tenemos un poco más claro. Bueno, aquí vemos que en el mes de enero, el día 3 de enero, o el día 2 de enero, el sol sale a las 9 horas 5 minutos 00 segundos, o sea, bueno, digamos a las 9:05. Estamos hablando de Coruña. Estamos hablando de la ciudad de La Coruña. Esto está calculado para la ciudad de La Coruña. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que es una hora, lógicamente, muy tardía, porque claro, los niños, la inmensa mayoría de la población está trabajando desde 7:30 a 8, entonces, bueno, estamos viendo que se han levantado de noche y empiezan a trabajar de noche, y sobre todo para la cuestión de los niños, pues bueno, que empiezan la clase pues también de noche. Entonces, claro, aquí
podemos hacer una comparación, por ejemplo, con la ciudad de Nueva York, el mismo día, del mismo año, y vemos que en Estados Unidos, por ejemplo, que es un país que se puede considerar como el arquetipo de que está adaptado perfectamente a los usos horarios, estamos viendo que la hora que a nosotros serían las 9:05, en ellos son las 7:18, las 7:19. Entonces, claro, es mucho más racional, porque la gente ya empieza a trabajar a las 8, a las 8:30, entonces digamos que ya... O sea, que amanece 2 horas antes de lo que amanece aquí. Efectivamente, entonces está todo mucho más compensado, por lo que creo que desde luego desde el punto de vista astronómico nosotros lo tenemos claro, o sea que sí, habría que adaptarse, habría que cambiar una hora, habría que atrasar una hora. Hablamos de Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países que comentabas que es una referencia en esto también, porque en Estados Unidos tienen varios usos horarios, han adaptado su territorio. ¿A qué? Porque me enseñabas antes de empezar el programa una gráfica en la que se ve muy claro que ellos bueno, han buscado un poco la lógica, ¿no? Como nosotros. Bueno, ¿no? Aquí, por ejemplo, con el caso de Nueva York, todo el mundo conoce, bueno, pues estamos viendo que, si ponemos aquí esta fase del programa, vemos que la hora de paso por el meridiano, o sea, el mediodía solar, son las 11:59, o sea, prácticamente las 12, que es, o sea, que casi digamos, coincide la hora solar con la hora oficial. Efectivamente. Sin embargo, si vamos el mismo mes a Coruña, pues vemos que ya son las 13:37, entonces ahí tenemos ya ese desfase. ¿De hora y media? De hora y media, que es lo que se traduce después, lógicamente, en la salida del sol. O sea, tenemos una hora de paso por el meridiano o una hora del mediodía solar, como suele llamarse, que está desfasada hora y media con la natural. Entonces, lógicamente, el orto también queda desfasado. Claro. Entonces, quedamos que a las 9 de la mañana, pues claro, es de noche todavía. Estamos comparando Galicia con Estados Unidos, pero dentro del territorio de la península, Galicia estaría lo más desfasado posible, porque en relación con Cataluña, que estaría en la parte más occidental, perdón, más oriental, la descompensación es mucho menor allí. Es menor. Sí, son unos 40 y pico minutos, entonces claro, pero de todas formas, claro, sigue siendo una diferencia grande, porque claro, tener en cuenta que después cuando cambiamos a la hora de verano, ya son 3 horas de diferencia con un uso natural, entonces claro, no se absorben así, porque claro, es una cantidad muy grande, ¿no? Lo nota menos, pero tampoco... En las entrevistas que has concedido estos días, coincidiendo con esta iniciativa parlamentaria, das un titular muy llamativo, que es que Galicia, junto con China, es el territorio del mundo en el que está más desfasado. El caso de China es realmente muy paradigmático, porque estamos hablando de un país de unas dimensiones brutales, en las que rige una hora única. Sí. Es que, claro, el caso de China es efectivamente, totalmente, no hay ningún otro país que tenga ese horario, salvo la India, pero está mucho más ajustado porque tiene mucha menos diferencia en longitud del país. Entonces, claro, podemos ver un caso concretísimo de China, vamos a poner aquí La Coruña como lo teníamos antes, y vamos a poner, por ejemplo, el mes de junio, que es un mes, vamos, de referencia astronómica. Sí. Entonces tenemos que, por ejemplo, en La Coruña, en la Torre de Hércules en concreto, que es para donde está calculado el programa, bueno, esta parte del programa, el sol sale a las 6:54:39, a las 6:55. Pero, por ejemplo, vamos aquí y vamos a ver que en una localidad de China, perdón... Estamos hablando de China, claro, un país extensísimo, sí. que ocuparía varios usos horarios, pero que por razones probablemente políticas se unificaron después de la Revolución Comunista y se fijaron todas en el horario que rige en Pekín. Exactamente. Entonces ahora vamos a buscar que para la población de bueno, ahora lo leeremos porque es un poco complicadilla. La población más oriental de China, la que está ubicada más... la que está más al este, oriental, o sea, más digamos, sí, cerca de Vladivostok, ya por la zona del Japón. Bueno, es un poco asombroso porque casi da vergüenza decirlo. Aquí a estos señores, a estos pobres señores, bueno, ellos ya estarán acostumbrados, les sale el sol a las 3 horas 9 minutos 37 segundos, o sea, a las 3 de la mañana. A las 3 de la madrugada está amaneciendo. Cuando el mismo día del mismo año, en A Coruña, ahí está más racional, pero tampoco es tanto, saldría a las 6:54, o sea, a las 6:55. Pero bueno, el caso de China, ya digo, es un caso totalmente excepcional, no hay ningún otro país que tenga esas características, ya digo, salvo la India, lo que pasa es que en la India está mejor aprovechado el sistema porque, claro, es menos diferencia en longitud, entonces hay menos diferencia horaria, son menos usos horarios. Pero bueno, lo de China es, pues claro, después también en junio, pues hasta las 10 de la mañana, a las 11, pues tampoco, en enero, pues tampoco sale el sol. O sea. La propuesta concreta de José Antonio Bustabaz, por lo que respecta a Galicia, para ser exactamente precisos, la propuesta concreta
es un poco heterodoxa, digamos, porque tú no propones, dices que lo ideal no sería modificar la hora, una hora entera, sino exactamente cuánto, qué horario tendría que tener Galicia. Sí, bueno, vamos a ver, lo ideal desde el punto de vista astronómico, pero claro, estamos hablando siempre desde el punto de vista astronómico, sería el uso 0,5 menos. Entonces, con 30 minutos estamos hablando. Efectivamente, entonces con ese uso, vamos a ver, contaríamos 30 minutos menos que Greenwich. En vez del uso 0 sería el uso menos 0,5. Aunque pueda parecer extraño, no es un uso anormal en los países. En Europa, efectivamente, las horas son enteras, son digamos, enteras, ¿no? Efectivamente, pero bueno, no es tampoco un uso anormal, porque países, como decíamos antes, países tan importantes como Canadá, en la isla de Terranova tienen 3 horas 30 minutos. Un país tan súper importante como es la India, que son, no sé ahora, pero deben ser unos 1.000 millones de habitantes, tienen 5 horas 30 minutos. Y así, pues, Afganistán, Australia Meridional, Australia Septentrional, las Islas Marquesas, Myanmar... O sea, que no en todos los territorios las horas cambian de hora en hora, sino que hay algunos en los que... Hay también horas, digamos, fraccionarias. Incluso hay, por ejemplo, la isla Chatham en Nueva Zelanda, tiene menos 12 horas, o sea, el uso 12:45 minutos. Una rareza ya absoluta. Eso es un poco, ¿no? sí, es una rareza absoluta. Sí. Deja un momento porque vamos a introducir una voz nueva aquí, de la que hemos hablado en ese vídeo. Lito Prado, moi boa noite. Hola, moi boa noite, como estamos? Lito Prado, do que estamos falando tamén estes días, porque hai 7 anos tiveches unha ocurrencia que entón foi calificada como tal, de ocurrencia. Que pasou hai 7 anos, Lito? Bueno, pois hai 7 anos, encontrábame dentro do BNG e dentro de varios grupos de traballo dentro do movimento ecologista, que xa o había, moi interesante, relacionados precisamente co aforro enerxético. Decidimos facer esta presentación en cada un dos partidos políticos onde estábamos militando ou podíamos ter influencia, non? No meu caso foi no BNG, que era o partido con o que estaba militando por aquel entón, e bueno, se levou a Asamblea Nacional e aprobouse na Asamblea Nacional defender por parte do BNG o cambio de fuso horario para todo o noso país. E que aconteceu a raíz daquela proposta, Lito? Pois que toda a xente que agora abraza esta proposta para todo español tildou unos pouco menos que de iluminados, non? Que é moi interesante ver estas cousas dende perspectiva, non? A perspectiva do tempo, non? Claro. E os mesmos que eso, que nos falaban de nós como de iluminados, como de ocurrencia, como de... Chorrada, chegou a decir o exministro de Fomento José Blanco, creo lembrar, non? Sí, e un, se mal non recordo, un gran periodista chamado Jiménez Los Santos. Sí, que por aquel entonces, bueno, actualmente sigue tendo un programa pola mañá, non? Sí. E sí, efectivamente, pues bueno, tildaron, claro que eles veían esta proposta dende unha perspectiva identitaria, non? Única e exclusivamente política, non? Claro. Cando está desvendo, aparte me gusta moitísimo intervir despois de José Antonio, que aparte eu comparto esa media hora menos que deberíamos estar menos 5, non? Que deberíamos andar, non? Ti falas de que a proposta parte do movimento ecoloxista, no que tamén militas. Cales son as desventaxas de estar tan fora de fuso horario do que nos correspondería? Que problemas plantexa isto? Home, a primeira, o gasto enerxético que temos, e máis nun país como Galicia, no que a dependencia dos combustibles fósiles é tan grande, pois, lóxicamente, ese aforro enerxético nos interesa e moito. Tendo en conta tamén, por outro lado, que Galicia é un país que sufre moitísimo todas as infraestructuras para a consecución de enerxía. A nadie se lle escapa a cantidade de parques eólicos que temos, a cantidade de encoros que temos, encoros que fan, o sea, que influen negativamente no noso clima, na nosa paisaxe, parques eólicos que influen negativamente na nosa paisaxe, tendidos de alta tensión que están relacionados directamente coa paisaxe, coa modulación da paisaxe e incluso con incendios forestais, porque hai unha porcentaxe de incendios forestais producido por chispas destas tendidos de alta tensión. Creo que nos interesa aforrar o máximo posible en enerxía, non? O chamativo desto, ademais, é que parte dunha decisión do ano 42 que tomou nin máis nin menos que Francisco Franco para igualarse con Berlín, o cal tamén ten certa gracia, non?
Bueno, non é ter certa gracia, é Sí, unha gracia, por falar algo mal xeito. gusto, non? Sí. Porque incluso cando se propuso, e eu lembro que por aquel entonces tivéramos que intervenir en varios debates de certas emisoras a nivel estatal, despois de recurrir os argumentos máis razonables de ecolóxicos, sociais, incluso de conciliación, claro. sí, porque que te acabe o día un pouco antes te obliga a plantexarnos os horarios laborais que temos. Claro. Bueno, pues por riba lle sacábamos. Oye, pero mira que isto ven dado por unha decisión política dun tipo que quería, en unha dictadura, achegarse, querlle ben a un tipo que creo que non ten nada, o sea, ninguna boa reputación, como era este señor chamado Adolfo, non? Sí, señor. Pensas que vais a ir desta esta proposta que finalmente chegou ao Congreso dos Deputados? Primeiro, sorprendeuche que isto adquirira unha dimensión máis oficial despois das críticas que recibichedes? Non me sorprendeu. Unha, porque en un período de crisis como que estamos, onde hai que aforrar ao máximo, unha das medidas que tes para aforrar enerxía é o fuso horario. Ten en conta que este cambio que temos de inverno a brao e de brao e horario de brao e horario de inverno veu precisamente por unha crisis do petróleo, pero unha crisis, non? Entón, aí falaba José Antonio Bustabaz dos horarios, incluso en cuartos de hora, 40 minutos, que hai en moitos países, non? Pero Australia, que é unha illa moi grande, con todos os problemas que ten unha illa para conseguir enerxía, para conseguir auga, con todos estes problemas, é un goberno que tivo que racionalizar ao máximo a pouca enerxía que ten para depender o mínimo posible da fora, e sigue dependendo moito. Claro. Entonces ves como hai fusos horarios de 40 minutos. Claro. E que estamos falando finalmente dunha convención, non? E as convencións non se poden convertir nunha cadea, que parece que o que está acontecendo aquí, non? Neste caso. Home, non é falar de convencións, porque unha convención, bueno, pues, é algo que intentas estereotipar para todo, pero vemos que hai casos moi concretos. E se queremos ser razonables, e é razonable, pois non pasa nada porque un país teña 3 fusos horarios, porque hai 3 fusos horarios dentro da península. Un fuso horario de media hora para Galicia, un fuso de unha hora para atrás da que vivimos para prácticamente toda a península, e na hora na que estamos vivindo para Cataluña. E antes me preguntabas, ti verás que crees que é posible que esta medida se leva a cabo? Por un lado sí, porque estamos en crisis. Por outro lado non, porque a nadie se escapa que esta cuestión de Cataluña e van a volver a convertir algo razonable en algo político. En algo político, bueno. Pois Lito Prado, de verdad, moitísimas grazas por atendernos. Teremos ocasión de volver a falar con calma deste interesantísimo asunto. E que parados estén a vida, 7 anos despois, o que se está dicindo do que decíades vos como estamos contando hai xa uns cantos anos. Graciñas e apertas, boa noite. Veña, vos, hasta logo. Bueno, José Antonio, pensas que desta vai, que vai en serio esta proposta que chegou ao Congreso xa? Bueno, vamos a ver, eu, logo, sempre que se me pregunta o tema, eu sempre dou un razonamento, digamos, técnico, científico, porque a min a política, si me importa, como lle pode importar a todo o mundo, pero nesta cuestión dos horarios está claro que hai moita política, non solamente política española, hai política tamén a nivel general, non? Entonces, creo, o sea, sendo razonable, porque a proposta é totalmente razonable, estámoslo vendo, o sea, o ordenador canta, o sea, o que está dicindo. Entón, efectivamente, como decía Lito, nun momento de crisis, pues parece un pouco absurdo que se desaproveite, sobre todo nos meses de inverno, pues esa hora de luz que podemos ter, o sea, si ponemos si se atrasa a hora, pues quedamos que ás 8 xe de día en todo o país. Entón, estamos perdendo aí xa todos os días unha hora e tal. Entón, bueno, creo que, desde o punto de vista técnico-científico, é totalmente razonable que se cambie. Entón, eu diríache, Fernanda, que aquí solamente é cuestión política. Porque que incomodidades... Porque non creo que ningún... Vamos, conozo a moitos astrónomos, a moita xente de... Claro, somos colegas, o sea... E todo o mundo está de acordo con eso. O que pasa, claro, moitas veces os científicos ou os técnicos ou os profesionales fannos o caso que lle fai. Claro, pero este país é tan raro que pode estar todo o mundo de acordo, e como está todo o mundo de acordo, non se fai. Porque que incomodidades podería provocar? Supoño que as mesmas de cando se produce o cambio de hora. Bueno, vamos a ver, o sea, pues ni máis ni menos, o sea que...
Moitas veces nos medios de comunicación, que é unha cousa que a min subleva bastante, pois dice que a especie de lag ese que hai é de que o cambio de hora e tal. Mira, vamos a ver, unha hora non lle pode afectar a ningún organismo. E a min, cantidad de médicos, biólogos, amigos meus, me reconoceron que é unha estupidez. Eu non digo que sea unha estupidez. A min dixéronme que é unha estupidez. O sea, eu teño a miña opinión personal. E a miña personal, como marino, é que nosotros cambiamos de hora casi todos os días, e non pasaba nada. Unha cousa é que, por exemplo, vayas de Madrid a Tokio, entonces, evidentemente sí, porque estamos atravesando 8, 7 desusos. Pero, Dios mío, unha hora non anota nadie. É que, senón, todos os marinos, todos os pilotos de aviación, estarían todos na cabeza. Estaríamos todos cholos. Eu non sei, o sea, que parece unha cousa absurda. Imos ver outro vídeo, porque, como decimos, é un asunto apasionante en canto se empeza a bucear un pouco sobre as anécdotas e singularidades, engancha, o tema engancha. E, efectivamente, hai moitas anécdotas, moitas singularidades que ten que ver ca aplicación desta convención, que parte dun momento determinado por unha serie de necesidades que ten que ver ca, bueno, ese inicio de globalización do planeta. Imos velo. 39 zonas horarias oficiales en el mundo con un recorrido total de 26 horas. Si aunque el día tenga 24, hace apenas siglo y medio cada lugar habitado se regía por su propia hora local. Fue con la llegada de los primeros ferrocarriles británicos en 1840 cuando empezó a requerirse una coordinación temporal, necesidad que se amplió con el telégrafo. Así Reino Unido, Alemania o Estados Unidos fueron adelantándose a la fecha clave, 1884, y la Conferencia del Meridiano, que toma a Greenwich como referencia. No todos se adaptaron. Francia y sus colonias siguieron usando la de París, 9 minutos y medio por delante de Londres hasta 1912. Y es que esto de la hora deja paradojas más que curiosas. No solo hay múltiplos de hora, también los hay de media. Así sucede en Venezuela, la India, Birmania, la isla canadiense de Terranova o una zona de Australia. Y hasta de un cuarto de hora. Nepal suma 5 horas y 3 cuartos a la hora de Londres, una rareza que comparte con las Islas Chatham o el estado de Australia Occidental. El primer lugar del mundo en ver cada nuevo día es el archipiélago de las Islas de la Línea, que pertenece a Kiribati, en el Pacífico. Los últimos, Niue, un territorio de Nueva Zelanda, y la Samoa Americana. Verán la misma fecha más de un día después. De hecho, lo de Samoa roza la esquizofrenia. 2 islas, la americana y la independiente, separadas por apenas 150 kilómetros de mar, pero con 25 horas de diferencia horaria. China es una rareza única en el mundo. Sus más de 9 millones de kilómetros cuadrados acogen 6 usos horarios teóricos, pero desde el triunfo de la revolución, todo el país usa la misma hora, la de Pekín. En Groenlandia se usa el horario estándar en toda la isla, excepto en 2 pueblos de apenas 1000 habitantes y la base aérea norteamericana de Seúl. Si no contamos las colonias, Rusia es el país con más zonas horarias, hasta 9. Estados Unidos y Canadá le siguen con 6, pero si contamos territorios asociados y vestigios del colonialismo, Estados Unidos llega a los 11 usos horarios y a la cabeza Francia suma 12. Bueno, como vemos, da para muchísimo este asunto y conviene tener la mente un poco abierta porque no hay singularidades y hay, bueno, ejemplos, muchos ejemplos que nos llevan a pensar que hay sitios que fueron adaptándose a sus necesidades de una forma muy concreta, ¿no, José Antonio? Sí, sí, no, claro, es que ese es un poco lo lógico, o sea, lo que decía el reportaje, o sea, inicialmente pues era un desbarajuste total, cada país se regía por su meridiano, cada más había diferencias, pues minutos, incluso segundos. Entonces, lo normal es que se unifique todo y se vaya a lo que es lo natural en astronomía. Lo natural en astronomía es que el Sol pase por el meridiano a las 12 del mediodía. Entonces, adaptar la hora a ese paso por el meridiano a las 12 del mediodía, como antiguamente los relojes solares, pues todos eran a las 12 y tal, pues bueno, es un poco de lo que se trata. Claro. Lo que pasa que, claro, vuelvo a insistir, si bien astronómicamente lo natural es que el semicírculo horario de un lado y de otro, o sea, matutino y vespertino, sean idénticos, lo son, lo que no son es en horas. Entonces es, digamos, que el mediodía sea aproximadamente a las 12
y adaptarse precisamente a eso. Entonces, es un poco lo que se pretende, pero bueno, volvemos a lo mismo. Aunque astronómicamente eso sea lo correcto, después vienen las decisiones políticas, que son las que trastocan todo. Decisiones políticas, hablábamos del origen de toda esta historia y demuestra el poderío que en aquel momento, a finales del siglo XIX, tenía Gran Bretaña y específicamente Londres, que impone que todo se empieza a contar a partir de ellos, ¿no? Sí. Bueno, fue así, sí, de aquella, pues no sé, los barcos de la reina, de su majestad, de la Armada británica, pues bueno, regían los mares, ¿no? Entonces, claro, se tomó un poco eso porque, claro, también Inglaterra en aquel tiempo era, sí, la reina de los mares, digamos, no en sentido peyorativo, sino en sentido real. Y bueno, entonces se adaptó un poco a eso. El Londres además tenía mucho prestigio por una cantidad de cosas, el Observatorio Astronómico de Greenwich era la élite, entonces bueno, se decidió que el meridiano cero, pues el meridiano de Greenwich, pasara por el centro justo delante de ojo del observatorio, o sea, del telescopio, y bueno, y ahí quedó, y a mí me parece muy bien. Claro. Yo eso no lo cambiaría. No lo discutes. Decíamos que la así. ciencia, la astronomía en este caso, a veces va reñida con la política, y este puede ser uno de los casos, pero a veces también va reñida con los refranes, porque hay un refrán que astronómicamente es falso. Sí. Un refrán que dice: o día de Santa Lucía mengua a noite e crece o día, es decir, que situaría el solsticio de invierno el 13 de diciembre, cuando nos vas a demostrar que esto no es cierto. No es cierto. Bueno, no es cierto. Eso sí es curioso. Porque claro, quizá el que hizo el refrán fue para que tuviera rima, no sé. Debió ser algo de eso. Que la realidad no me estropee la rima. No, efectivamente, debió ser algo así. Pero mira, aquí lo podemos ver efectivamente. Mirad, el día 13 de diciembre es el día de Santa Lucía. Y las horas de luz ese día son 9 horas, 2 minutos, 57 segundos. Pero si vamos al día 21 de diciembre, que es realmente, astronómicamente, la noche más corta del año, pues tenemos que el día 21 son 9:0018, o sea, 2 minutos menos. Entonces, efectivamente, el refrán, aunque, bien, tampoco vamos a tirar para atrás al refrán, claro. Yo ya digo, siempre que he pensado en ese tema, me dio la impresión de que fue que el poeta hizo un poco la cosa... Para que rimara, vaya por Dios con el poeta. Pero no, el día 13, el día de Santa Lucía, no es la noche más corta del año, sino que la noche más corta del año en todo el planeta es, en el hemisferio norte, digamos, el 21 de diciembre. Y hasta la latitud de la recta, y al revés. Entonces es el 21 de diciembre, el día del solsticio de invierno. Bueno, todo esto tiene que ver con la distribución del planeta en esto que se llama usos, que determinan los meridianos. Vamos a conectar con Marina Chiavegato para que nos explique un poquito qué es esto de los usos horarios y esto de los meridianos. El más conocido, como se está diciendo, el de Greenwich. Marina, cuéntanos. Pues Fernanda, que el sistema de usos horarios fue ideado por el italiano Filopanti en una obra publicada en Londres en 1859, pero solo se empezó a utilizar en el año 1890 aquí en Europa. Se basa en la siguiente deducción: la Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta sobre su eje imaginario, el llamado movimiento de rotación, con lo que recorre 360 grados. Si dividimos los 360 grados por las 24 horas, se obtienen 24 sectores de 15 grados cada uno. Cada uno de esos sectores equivale así a una hora, y esa división, a eso llamamos uso horario. Al establecer los usos horarios, así fue necesario también determinar un meridiano, a partir de lo cual se comenzaría a contar un nuevo día. Y ahí es cuando surge el meridiano cero, que sirve como referencia para el resto de las zonas. Traza una línea del norte al sur y tiene como base Greenwich, en Reino Unido, debido, como contabais, a su antiguo observatorio astronómico. Cada zona que avanza hacia el este desde Greenwich supone una hora más y una hora menos si avanzamos en dirección oeste. Esas son las bases del concepto, pero por supuesto, como contabais vosotros en la mesa, hay excepciones. Fernanda. Pues muchísimas gracias, Marina. ¿Cuál es el país, un poco se deduce de lo que hemos hablado ya hasta el momento, que mejor tiene organizado su sistema horario? Bueno, pues Estados Unidos. Sin lugar a dudas, en Estados Unidos cada estado, o sea, van cambiando la hora, pues incluso hay condados que uno tiene una hora y están al lado y otro tiene otra, incluso en un mismo estado, y bueno, es el que más ha adaptado. Entonces en Estados Unidos, efectivamente, todo el mundo que había estado allí, pues se ve que efectivamente se lo llevan, vamos, bastante a rajatabla, porque en prácticamente todas las zonas, bueno, todas las zonas no, las zonas centrales de cada estado, la hora del mediodía pues son las 12, y todo se rige por eso. Todo el mundo come a las 12 y más o menos pues se levanta a las 6. Entonces, si queréis, podemos mirar en... Sí. Pues mira, por ejemplo, aquí tenemos, comparándolo con A Coruña, tenemos, por ejemplo, que pasamos a, no sé, Nueva York, todo el mundo lo conoce,
Nueva York, y vemos que la hora de paso por el meridiano es las 11:53. O sea, prácticamente las 12, prácticamente claro, coincide con las 12. Si vamos, por ejemplo, a otra ciudad, como puede ser, bueno, a ver, de las que tenemos aquí, como puede ser Nueva Orleans, pues nos damos cuenta que efectivamente igual, sigue es a las 11:58, sigue prácticamente coincidiendo. Incluso podemos poner otra, que he puesto aquí, que puede ser Los Ángeles, se han determinado más o menos los extremos y el centro, ¿no? Y entonces en Los Ángeles vemos que prácticamente igual, las 11:51. O sea, entonces, el sentido práctico que caracteriza a los americanos lo aplican también en esto, porque al final se trata de sacarle el máximo partido a las horas de luz. Indudablemente, sí, porque todo lo que sea, si la hora de paso por el meridiano del Sol es al mediodía, es cuando es que no hay otra forma. Hay que estructurar la vida a partir de esa hora hacia adelante y hacia atrás. Vamos a ir completando este asunto, ya lo está comentando José Antonio, pero tenemos otro gráfico preparado para que quede en evidencia las diferentes horas a las que amanece, a las que sale el sol en ciudades europeas, más o menos próximas a nuestro entorno, para que veamos bueno, de lo que estamos hablando. Hemos escogido un día que es el de mañana, 3 de octubre. ¿A qué hora va a amanecer mañana en diferentes ciudades? Y vamos a ver que las diferencias son abismales. Vamos a empezar por Atenas, la capital griega. Mañana va a salir el sol, estamos hablando de las 7:23 de la mañana. Nos vamos hacia Roma, el amanecer se producirá a las 7:09. En Berlín, la capital de Alemania, a las 7 de la mañana, 11 minutos. Nos vamos a Londres, que como sabemos es la que marca el horario GMT, amanecerá mañana a las 7:05. En Barcelona, ese horario, esa hora de salida del sol, el orto se producirá a las 7:50 de la mañana. En Madrid, vamos ya complicándonos las cosas, amanecerá a las 8:13 de la mañana, mientras que en A Coruña, fíjense bien, estamos hablando de las 8:33 de la mañana, hasta las 8:33, y estamos hablando todavía del mes de octubre, no va a salir el sol. Así que tenemos más de una hora de diferencia con respecto a ciudades como Berlín, con la complicación que esto supone, como hablábamos, por ejemplo, para los chavales a la hora de irse al colegio, que salen de noche. Sí. Claro, aparte que es lo que tú has dicho, estamos en octubre, pero es que queda todavía que el sol va bajando hasta enero, que es, digamos, la culminación, que nos ponemos ya en las 9. Nos 9:04 minutos. Entonces, no sé, yo, sin entrar en cuestiones políticas, yo desde el punto de vista, vamos, profesional... No tiene discusión, casi. No tiene discusión. Yo lo cambiaría. Pero bueno, eso es cosa de los políticos y que hagan lo que quieran. O sea, pero es que además, te lo digo así, Fernanda, desde mi punto de vista no tiene ni vuelta de hoja. Deberíamos hacerlo. No tiene ningún pero. Ninguno, pero ya sabemos que a veces la política, en fin. Bueno, pues estaremos pendientes de si efectivamente los políticos te hacen caso, nos hacen caso a todos, se impone el sentido común y finalmente podemos hablar de que España, Galicia y Canarias vuelven a tener una hora mucho más razonable y mucho más ajustada a las horas del sol. Muchísimas gracias, de verdad, interesantísima conversación la que hemos mantenido. Ha sido estupendo, lo he pasado magnífico. Y seguiremos pendientes, insisto, de todas estas cosas. Nos vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad, a la vuelta vamos a seguir hablando de cosas que tienen que ver con la actualidad del día, las últimas novedades con ese caso terrible que ha venido a incrustarse en la actualidad, el caso Asunta, pero hablaremos de muchas otras cosas, por ejemplo, de esa reunión, de esa primera reunión histórica para muchos de todos los expresidentes recibidos por el actual presidente de la Xunta, que han intercambiado pareceres coincidiendo con el momento terrible que estamos viviendo en la residencia oficial del presidente de la Xunta, que como saben está ubicada en Montepío. Todo esto y muchísimo más a la vuelta de publicidad. Gerardo Conderroa, Carlos Fabra y José Luis Baltar. Foi un home que o entregou todo. Trabajar y trabajar. Hoy, en Vía V, los tres mosqueteros. No os puedo dejar solos, porque en cuanto me voy, se monta lío padre. Non me votaba ninguén, de que non me votaba ninguén.